1 al 7. Vamos a ver la primera carta que el Señor le dicta al apóstol Juan, la carta a Éfeso. Gloria al Señor. A una de las 7 iglesias que estaba en Asia. Gloria al Señor. Así que, amados, vamos a leerlo, ya creo que lo tenemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias por tu grande amor, bondad y misericordia que tienes con nosotros. Gracias por la vida que tú nos das, oh Dios, por la vida de mi hermano, de mi hermana que se ha dado cita, para estar en este lugar honrando y alabando y glorificando tu nombre, Padre Santo. Te pido que bendigas a todos, Dios de la gloria, y que tu Espíritu revele tu palabra a cada uno de ellos. Hoy quiero que tú hables a tu pueblo. No lo que yo desee, sino lo que tú deseas, Padre Santo. Oh Dios, queremos leer, estudiar, escudriñar tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Por eso hemos venido en esta tarde, para que así, Dios, nos hables conforme a tu bondad y misericordia, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Primeramente, nosotros tenemos que saber que esta carta al libro de Éfeso fue dictada por el ángel del Señor. Recuerde que en el primer capítulo que miramos, el libro de Apocalipsis, miramos que Jesús se presenta tal como es en su divinidad, en su santidad, en su hermosura, como es el Señor. Por eso hoy nosotros nos damos cuenta que el ángel del Señor le dicta estas cartas al apóstol Juan. Y vamos con la primera. La palabra Éfeso significa deseo ardiente. Significa un deseo, amado mío, que en ese momento estaba viviendo la iglesia completamente, fervientemente para la gloria del Señor. Recuerden que en el sacrificio de Jesús, cuando Jesús lo sacrifican, quisiera saber cuántos hermanos o cuántos apóstoles o cuántos de los seguidores estaban alrededor de él cuando fue crucificado. ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos estuvieron con Jesús? Cuando él fue crucificado. A ver, la Biblia solamente registra 2 personas: el apóstol Juan y la Virgen María. Pasado de ahí dice que todos los demás se habían huido. No estaban ahí con Jesús, estaban escondidos. Entonces nosotros podemos ver, muchos pensaban que
que al estar crucificado Jesús le iba a decir madre. Nunca le dijo madre. Él le llamó mujer. He ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ordena al apóstol Juan a cuidar desde ese momento a la Virgen María. Y es por eso que nosotros nos vamos a... Y quiero que entienda que ella ya no era virgen porque ella tuvo más hijos. No solamente tuvo a Jesús. Santiago es el hermano de Jesús. Jacobo fue hermano de Jesús. Pero nosotros nos damos cuenta, amado mío, que aquella mujer, a pesar de todo, seguía a Jesús. Buscaba de Jesús, honraba a Jesús. Ella le servía. No es verdad como muchos dicen que María intercedía. María nunca fue intercesora de nadie. María fue cuidada solamente por el apóstol Juan. Jesús le dejó un mandato porque fue un vaso escogido por parte de Dios para que allí viniese nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es por eso que nosotros podemos ver que la historia en Éfeso, el significado de Éfeso es deseo ardiente. Empieza en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Nosotros nos damos cuenta que ese deseo ardiente de la iglesia estaba completamente iniciando la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo Jesús, la cual se debe de preparar para entrar en el reino del Señor. Predicaban el evangelio del arrepentimiento para poder llegar hasta el reino de Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos ver en el capítulo 2, hermano, que había una ferviente oración. Después de los 50 días de haber ascendido a Jesús, después del Pentecostés, cuando Jesús sube al cielo, en aquella nube blanca nosotros podemos ver, hermano, que aquellos dos ángeles, cuando estaban mirando a los apóstoles, cuando subió Jesús, le dijo: varones galileos, que estáis mirando, y ellos dijeron: a mi Jesús que al cielo sube. Y ellos le dijeron: así como lo veis subir, así el Señor volverá. Aleluya. Él regresará en una nube blanca. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo vive, aleluya. Y a su nombre. Ahora podemos ver que estos hombres se encierran en el aposento alto, o estaban en un lugar donde ellos no pueden, no fuerza puede ser el aposento alto, puede ser que hayan estado en otra casa particular. Pero cuando ellos estaban allí, amado mío, estaban ellos en oración, estaban fervientes, estaban animados, estaban levantándose con ánimo, estaban en pureza. La iglesia iniciaba, la iglesia estaba ferviente del amor de Cristo Jesús. No estuvieron cuando Él estaba crucificado, pero ellos miraron, amado mío, como Jesús había resucitado de entre los muertos, y entre ellos el Espíritu Santo se estaba moviendo terriblemente. ¿Gloria al Señor? Y es por eso que nosotros podemos ver la llenura del Espíritu, amado mío, en esta iglesia con el deseo. Y eso le pasa a cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Cristo Jesús, o no quisiéramos quitarnos del lugar de donde estábamos, quisiéramos estar gritando que Jesucristo salga, que Jesucristo viene. Está enamorado de su Señor. Aleluya. Está pendiente, viviendo el primer amor, viviendo el deseo de su corazón en el Señor. Y la iglesia empieza a orar fervientemente, amado Dios, y recibe el poder del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Fueron llenos del Espíritu. Por eso podemos ver que Éfeso era la iglesia animada, era la iglesia, amado Dios, fortalecida, con ánimo de servir y glorificar el nombre de Dios. Y nosotros podemos ver que era así, porque allí inmediatamente después de que todos los apóstoles eran buscados, todos los que estaban allí eran buscados, que estaban borrachos y que habían tomado vino, se levanta Pedro y dijo: no, señores, nosotros no estamos borrachos,
hermanas se convirtieron? Aleluya. ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántas hermanas? No pescó 5,000 almas. Y en su segundo mensaje, ¿creen en mí? Aleluya. En su primer mensaje, hermano, el Señor le permite ganar almas. El deseo de los cristianos arrepentidos era servirle a Dios. Y la iglesia de Éfeso estaba viviendo su primer amor y estaba aprovechando todo lo que le venía de parte de Dios. Y cada uno de nosotros, cuando está así, hermano, está enamoradísimo del Señor, que a usted a todo el mundo le habla de Cristo, pero poco a poco su amor de usted se va apagando. Me pasó en la iglesia. Y fíjense nada más. Quiero que vayamos para que vean que la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 18, versículo 18 al 26, dice esto. ¿No es, Señor? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entraron en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no aceptó, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré y a vosotros, si Dios quiere. Y zarpando de Éfeso, habiendo arribado a Cerea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por órdenes la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente del camino de Dios. Apolo no conocía ni sabía el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿quién fundó? Lo que quiero indicar primero, ¿quién fundó la iglesia de Éfeso? Nada menos que el apóstol Pablo. ¿Sí? Pablo fue uno de los predicadores a los gentiles y llegó hasta este lugar. Pero si usted se da cuenta, dice que había judíos con grande sabiduría y conocimiento de la palabra. Entonces, cuando él, amado mío, llega, realmente le dicen: Pablo, quédate con nosotros más tiempo. Él tardó allí, enseñaba fervientemente el amor de Dios. Y él enseñó a la iglesia de Éfeso a que buscara a Dios con todo el ferviente corazón, que no flaquearan. Fue una iglesia llena de fe, de entendimiento, de conocimiento. Fue una iglesia, hermano, que tenía de verdad un conocimiento terrible. Pero también tenía sus errores. Pero ahorita vamos a ver. Aquí en Éfeso, después que el apóstol Juan fue, amado mío, sacado de la isla de Patmos, él vivió allí en Éfeso y según la historia allí murió. Allí acabaron los días de Juanito. También se dice que al vivir Juan allí, también vivía allí María, la madre de Jesús, y también allí murió. Así que era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque allí los apóstoles del Señor se establecieron, algunos de ellos, y enseñaban la fe de Jesucristo. E imagínense, dos de los apóstoles más grandes, que voy a decirlo así, el apóstol Juan y el apóstol Pablo, viviendo en ese lugar.
está lleno del Espíritu Santo del Señor, transmite lo que el Señor le dio. El conocimiento y la enseñanza y un grande crecimiento que había de entendimiento y sabiduría de parte de Dios en la palabra del Señor. Es por eso que nosotros podemos entender, amado mío, que el Espíritu Santo se mueve cuando nosotros le deseamos de todo corazón. Aleluya, bendito Dios. Daniel capítulo 12 versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Así que si usted se deja enseñar, ¿qué dice? Lo dice bien claro: brillarán, porque van a tener un entendimiento terrible de parte de Dios. Cuando tú te dejas enseñar, mi amado mío, quiero que entiendas que aprendes las cosas del Señor a través de los que ya han tenido el conocimiento de parte de Dios. Por eso es interesante la situación que nosotros vamos a ver en Éfeso. El Señor es bien claro cuando Él le dijo: yo conozco tus obras. No obras, obras. Yo conozco tus obras. Si el Señor le dijera en esta noche: Crescencio, yo conozco tus obras, ¿cómo te ibas a sentir? ¿Cómo se iba a sentir de usted en este momento? José, yo conozco tus obras. Es para ponerse a pensar: ¿cuál es mi condición espiritual? El Señor lo primero que le mira a la iglesia de Éfeso, después de ser una iglesia fervientemente animada, ganando almas para el Señor, porque ganaban miles de almas y se acercaban arrepentidas, venían a los pies de Cristo, dice, muchas almas, hermano, y se añadían cada vez más y más y más. Entonces podemos ver una iglesia que le gustaba predicar, una iglesia que le gustaba hacer el llamamiento del arrepentimiento y crecía. Entonces podemos ver, hermano, que el deseo ardiente del Señor no es solamente la oración, no es solamente la palabra, sino traer almas para el reino de Dios. Porque eso es lo que hacía. Entonces nosotros vamos a ver el trabajo. Las obras significan trabajo. ¿Qué trabajo has hecho tú? ¿Cuál ha sido tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Es lo que le está diciendo el Señor: yo conozco todo tu trabajo que tú has realizado. Hasta ahorita he visto ciertas cosas y cualidades que tenía Éfeso y estaban muy buenas delante del Señor. Y podemos ver, dice: yo conozco tus obras. Era una iglesia activa con muchas ocupaciones. Su trabajo espiritual era importante, el evangelismo personal. Aleluya. Tenía un deseo ardiente de predicar a Cristo. Y eso la iglesia actual lo ha perdido. Lo ha perdido. Y ellos estaban trabajando tremendamente. Entonces el Señor dice: trabajo de maestro y trabajo caritativo de obra social. Tenía paciencia, virtud para sobrellevar las persecuciones, deshonra, injusticia, pruebas, debilidades, sufrimientos. No toleraba el mal dentro de la misma, porque el Espíritu Santo se movía en la iglesia. En la iglesia tenía, hermanos, los dones del Espíritu, se movía, había el don de discernimiento. Ellos no lo podían engañar porque se movía el don de discernimiento del Espíritu. ¿Sabe para qué sirve el don de discernimiento? Para que usted sepa que si le están hablando de Dios o no le están hablando de Dios. Si dentro de la iglesia lo que se está moviendo es de Dios o no es de Dios. Para eso es el don del discernimiento del Espíritu. Y actualmente la iglesia carece de eso. La iglesia no tiene ningún don. Los ha perdido en su totalidad. Vamos a ir hablando poco a poco de ello. Todos nosotros podemos ver, amado mío, que esta iglesia tenía algo hermoso, pero tenía sus debilidades. Yo por eso le digo: yo conozco tus obras. Cuando viene la prueba, te mantienes firme. Cuando viene la persecución, te mantienes fiel. Eres fiel a mí. Y quiero que sepa que en este momento en Éfeso no crea que se gozaba, porque la iglesia sufrió una grande persecución. Y Dios la estaba halagando, Dios la estaba cuidando, Dios la estaba protegiendo. Acababa de pasar, amado mío, la persecución
y permitieron dentro de ella una secta, una doctrina errónea. Y eso es el mal que tenía. Por eso el Señor le dijo: yo conozco tus obras, ¿sí? Y dice: amado mío, que se movía el espíritu o la doctrina del nicolaísmo. ¿Sabe lo que significa el nicolaita? Usted estudia la Biblia, pero ni sabe ni papas qué es, ¿verdad? El nicolaísmo viene de dos palabras, se lo voy a decir. Viene de la palabra Nico, que significa guiar, y Lao significa pueblo. Se nos habla de esto, amado mío, para que entendamos que el nicolaísmo tenía una prioridad dentro de la iglesia y lo quería llevar siempre de la iglesia, en la iglesia. Por eso hay hermanos que todo el tiempo tienen el primer lugar dentro de la iglesia. La doctrina del nicolaísmo quieren siempre mandar en la iglesia a todo mundo. Quieren tomar la autoridad, hermano, incluso hasta su mismo pastor lo pisotea. Quieren los primeros lugares en la iglesia. Quieren sentarse, amado mío, acá adelante. Yo no sé si usted ha visto en algunas iglesias que ponen sillas acá, ¿sí? Y pasan los pastores o pasan todos aquellos que les guardan como un tributo por su trabajo que han hecho en la labor de Cristo Jesús. El error más grande de cada pastor o de cada iglesia que sienta a sus pastores acá, amado mío, que no se debe de parar, porque recuerde que este lugar nosotros le llamamos lugar santo. Gloria al Señor. Simbólicamente nosotros hemos esto tomado como una casa del Señor y le hemos ungido como casa del Señor, y allí ponemos nosotros sillas. No. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay ángeles alrededor nuestro. Y el nicolaísmo quería ser, hermano, que todo el mundo lo mirara, que era algo importante, que todo el mundo lo reconociera, que era importante en la iglesia. Y eso se le subió el conocimiento a todos estos hombres, y el nicolaísmo empezó a moverse en Éfeso. Empezó a crecerse. Y empezó a tener jerarquía. Empezó a echar a perder la iglesia ferviente del Señor. Por eso nosotros nunca debemos de buscar. Tercera de Juan, capítulo 9, versículo 10. Tercera de Juan, capítulo 9, versículo 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diófrenes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y nos contentó con estas cosas, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí me entiende? El nicolaísmo es algo, amado mío, como una super autoridad dentro de la iglesia, que echa a perder la mies del Señor. Ahora nosotros podemos ver, hermano mío, que esto, lo que dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 al 3, dice: apacentar a la ley de Dios que entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. O sea que nosotros, los pastores, debemos de apacentar la iglesia con amor, con paciencia, con cuidado. Tenemos que aprender, hermanos, no a tomar una jerarquía dentro de la iglesia y que nosotros quieramos ser el primer lugar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay hogares que cuando van a comer, primero le tienen que servir al marido o le tienen que servir al hijo predilecto, ¿sí o no? Y si no, le sirve primero, ya tiene
se enojó, está todo trompudo. ¿Sí? Porque el primer lugar tiene que ser ¿quién? La persona que dije. Pues nosotros no entendemos por qué será así. Por eso la caída de la iglesia de Éfeso, amado mío, se produce en abandonar su primer amor. Olvidaron el primer amor y se pegaron al nicolaísmo. Por eso, dentro de esta congregación, amado mío, nadie se crea más sabio ni más entendido que el otro. Gracias, Señor. Algo que siempre les he dicho, y ustedes yo sé que lo han visto, aunque muchos pastores vengan, yo siempre me he mantenido que no sé nada. ¿Sí me entienden? Nunca me he sentido más grande que los demás pastores. Al contrario, soy el que les doy el servicio a los pastores. Mejor vale servir que ser halagado. Entonces, hermano, por una cosa nosotros tenemos que aprender que el significado de dejar tu primer amor quiere decir traición. Traicionaste a tu maestro, traicionaste a tu principio, traicionaste a tu enseñanza, traicionaste a lo que para ti primeramente ardía como un fuego en tu corazón. Traicionaste la confianza que el Señor puso en ti por ser el primer lugar y te olvidaste que el primer lugar es de Cristo Jesús. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso, mi amado, tenemos que aprender que nunca jamás ocupar. Y esto se lo digo. He llegado en ocasiones, en algunos lugares, y me dicen, pastor, su lugar está ahí adelante. Digo, hermanos, discúlpenme, prefiero mantenerme aquí atrás. ¿Sí? ¿Para qué adelante? ¿Para qué? Siempre me he preguntado, ¿para qué adelante? Prefiero estar acá atrás. O a donde yo me siento, ahí prefiero estar. No quiero ocupar ninguna de las bancas que me den como un cierto pastor va a estar adelante. No, aquí está, acomodarnos donde podamos. No te creas el más grande. El más grande se llama Jesucristo. A Él sea la gloria. Bendito Dios. Entonces, le dijo, has dejado tu primer amor. Pero con todo ello, fíjate nada más, con todo ello, dejaste tu primer amor, pero hay algo dentro de ti que has aceptado a los falsos profetas. Aguas. ¿Te dice que has aceptado quién? Los falsos profetas. Siempre he tenido cuidado de eso, iglesia. ¿El Señor habla? Sí. ¿El Señor tiene profetas? Sí. Los profetas de Dios se conocen porque los profetas de Dios no mienten, ni son fanfarroneos. Los profetas de Dios cuando hablan, hablan la verdad. No adivinan porque no son adivinos. Nuestro Dios no es de adivinación. Por eso dice que aquí, amado mío, cuando el Señor le dijo, conozco tus obras, se vuelve el nicolaísmo y has aceptado los profetas falsos dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Los profetas del Señor cuando hablan, amado mío, te va a hablar por tu nombre, porque el Espíritu de Dios te conoce y sabe cómo te llamas desde antes de que fuera fundado el mundo. Él ya conocía tu nombre. ¿Usted ha escuchado esto? Aquí en esta banca o aquí en este lugar hay una mujer que tiene cáncer, que levante la mano. Y la mujer, si en verdad tiene cáncer, levanta la mano. Pero él no dijo, tú mujer, tienes cáncer. De este lado y ahí están. Y de este lado hay una mujer que su hijo está en el hospital y tiene cáncer. Levante la mano. Y a veces no hay nadie que se levante, porque están adivinando la enfermedad de la congregación.
nación, pero no hay nadie que se levante. Los profetas falsos se movieron desde el principio. Cuando la iglesia estaba viendo, Satanás no le gustó. Cuando la iglesia estaba fervientemente, Satanás no le gustó, amado mío, que se levantara con poder la iglesia de Cristo. Él quiso meterse como se metió con Adán y Eva. Y el primer amor, el ferviente amor que estaba hacia Dios, empezó a menguar por el engaño de Satanás, por dejar engañar. ¿Ha escuchado esto? Mujer, el Señor me dice que tú tienes una hernia. Mujer, levántate. No, el Espíritu no habla así. La Biblia no dice eso. Escuche lo que le voy a decir. Un día una mujer, bruja que había sido expulsada del reino de Israel. Saúl se disfrazó, el rey de Israel, el mismo que había decretado de sacar los brujos y matarlos. Se disfrazó y fue tras la bruja, tras la divina. Y esta mujer le dijo lo que iba a pasar y lo reconoció. Si el diablo reconoce a los hijos de Dios, quiero que entiendas que el Espíritu Santo reconoce lo que es un verdadero profeta de Dios. Aleluya. Por eso, mi amado, nosotros tenemos que entender que la iglesia de Éfeso, en ese ferviente amor, estaba echando a perder, hermano, porque había dejado entrar dos razones ahí: el nicolaísmo, y había dejado su primer amor, y los profetas ahora falsos se estaban moviendo dentro de la iglesia de Éfeso. Pero el Señor le dijo: vuelve a tu primer amor. Anda, regresa a tu primer amor. Puedes regresar. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Aleluya. Hermano, a veces nosotros nos sentimos completamente mal, pero quiero que sepan que cuando el Señor nos está hablando del primer amor, nos está hablando que nosotros tenemos que regresar al Señor con todo nuestro corazón. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor te va a quitar de donde Él te había puesto, amado mío. Tú tienes un candelero lleno del Espíritu Santo, del aceite, de la unción del Señor. Si tú no te arrepientes, si no vuelves a caminar en la gloria del Señor, te va a pasar, el amado mío, como la iglesia de Éfeso. El Señor está hablando a tu corazón, está hablando a mi corazón. Vuelve a las primeras obras que hacía antes, vuelve. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a la lectura bíblica, vuelve a las enseñanzas bíblicas. Sométete para la gloria del Señor. Porque el Señor tiene una condenación: quitaré tu candelero. Y además el Señor dice: retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? O sea que tu corona puede ser quitada de tu cabeza, hermano. Si tú no retienes la palabra del Señor, el Señor puede quitar tu corona y se la va a dar a otro que antes no le pertenecía. Ahora el Señor se la va a dar. Y por eso el Señor nos está siguiendo diciendo, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Tenían que aborrecerlas. No tenían que estar en los primeros lugares. El primer lugar es para Dios. Aleluya. El Señor examinaba los corazones de los hombres. Pero sabes, hermanos, ¿qué pasa? Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya.
de la vida. Pero él le había dicho de otro árbol también, de la ciencia y del mal. Y fue el que comió encima. Comió. Y por eso el Señor dijo, voy a quitarlos de aquí, porque tal vez extiendan su mano del árbol de la vida y coman del fruto y vivan para siempre en su pecado. Wow. ¿Qué hubiera sido de nosotros si así hubiera hecho? No tuviéramos redención ni perdón de pecados. Moraríamos eternamente. Pero el infinito amor del Señor dice, sabes, si tú dejaste tu primer amor, vuelve. Y sabes, ahora si tú vuelves, te vas a hacer un vencedor. La victoria te la voy a dar para que tú seas victorioso. Pero recuerda que al comer esto, tú vas a tener vida. San Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Gloria al Señor. El Señor nos está invitando, mi amado, a ser ferviente. Tal vez tú te estás olvidando de las promesas, te estás olvidando de todo el reino del Señor, pero recuerda que si tú quieres ser partícipe de estar en el reino de Cristo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte de todo tu corazón. Y no solamente te vas a arrepentir de corazón, sino buscar a Dios a partir de ahí, amado mío, mientras Él exista sobre la tierra, porque un día va a dejar de existir. Hoy nos llenamos cantando, glorificando, alabando el nombre de Cristo, pero va a llegar el día que aquí en la tierra no se va a alabar a Dios. Alábale hoy que vives. Busca ese primer amor, empieza a predicar la palabra, empieza a orar, empieza a ayunar. Hay algo que siempre le he estado transmitiendo aquí al hermano Lincoln y aquí a mi esposa, hermano, anímense, levántense con ese ánimo, con esa aseguranza de que Cristo está con nosotros. El tiempo está cerca y cada día hay que afirmarnos más al Señor. Hay que dejar la pereza, hay que dejar la flojera, hay que dejar todo lo que nos está estorbando. Al fin y al cabo, desnudos salimos del vientre de la madre y desnudos volveremos, hermano. Nada nos vamos a llevar de lo que nosotros queramos tener aquí en la tierra. Nada nos vamos a llevar, iglesia. Aleluya. Lo único que podemos llevarnos, hermano, es el consuelo de que un día, antes, como dijo Juan, aunque el polvo, ahí esté mi alma, mi cuerpo sobre todo, aunque mi carne se haya podrido y se haya convertido en polvo, mi carne, yo sé que mi Redentor vive y de ahí Él me levantará. Aleluya. Vale la pena servirle al Señor con ese ánimo, con ese gozo, con esa alegría, que no se apague el fuego, que siga viendo el Espíritu Santo como se murió en la iglesia del Pentecostés, así que se mueva ahora en nuestras vidas. Hay que despertar, hermanos, en el amor del Señor. Hay que despertar con ánimo para la gloria del Señor. Mire, hermanos, cuando Dios nos está hablando del primer amor, aquí es donde muchas veces dice: enamórese de su Señor, porque sabe, amado mío, cuando usted suba a las alturas y usted esté con su Rey, esté con su Señor, déjeme decirle, ahí lo va a contemplar en su hermosura y en su santidad. Y déjeme decirle lo que dice Isaías capítulo 6, amado mío, versículos 2, 3 y 4. El Señor, hermano, en su altar, en ese altar tan hermoso, donde se movían los querubines, los ángeles, hermanos, los serafines, los arcángeles, donde le da la honra, la gloria y la alabanza a Dios. Un día usted lo verá, un día estará allí. Vale la pena vivir el primer amor y volvernos con Cristo Jesús, iglesia. Jesucristo viene. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y hasta alegrarnos, porque el Señor, hermano, nos levantará. Aleluya. El Señor está contigo. Ponte sobre tus pies y dile: oh Dios, esta noche es mi noche, Señor. Esta noche es mi noche, Padre, de reconciliación.
Pero aquí soy, Señor, ahora una vez más honrando y alabando tu nombre. Oh Dios, quiero gozarme en tu presencia, quiero gozarme en tu santidad, quiero alegrarme, Padre, y quiero tener ese deseo ardiente en mi corazón, pero vivirlo eternamente por toda la eternidad en el reino de los cielos. Que no se apague, Señor, ese fuego, que siga ardiendo más y más, y que el gozo, Señor, de nuestro corazón sea, oh Padre, en tu gozo, el que se mueva, Dios mío, que podamos ganar almas para tu reino al predicar tu palabra, Padre, que no tiremos, oh Dios, la red en balde, oh Dios, tal vez nos ha pasado como aquellos apóstoles que echaron la red toda la noche y no pescaron nada, tal vez haciendo se echaron la red, Señor, y le tiramos por un lado y por otro lado y no hemos pescado nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos dejado nuestro primer amor. Dios de la gloria, vuélvete, Señor, a nosotros, oh Jehová, y no nos borres, oh Dios, no nos borres del libro de la vida, no quites nuestro nombre, Padre. Perdónanos, Jesús, y ten misericordia de nosotros, de este mundo pecador, Padre. Oh Dios, ten misericordia de nuestro país, Señor, de nuestro estado, de nuestro municipio y de nuestra ciudad, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Y que tu palabra, Padre, se siga moviendo con poder. Espíritu, hoy siga hablando con poder esta iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Denle ese